Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por sentir este llamado para este aprendizaje de los jueves. Gracias al maestro Rafael Cruz, porque es un gran maestro con todas esas enseñanzas. Ya lo bañé. Hoy decía que íbamos a hablar sobre educación, pero vamos a dejar qué es lo que sale, ¿verdad? Porque en todo lo que hacemos implica lo que es la educación, la salud, el bienestar general, lo que él hoy su corazón le resuena. Así es de que nuevamente, gracias de verdad, maestro, por estar aquí y bueno, que Dios, la divinidad y todos esos seres de luz nos acompañen. Les voy a pedir un favor. Cada vez que vea un ruidito en alguno de los micrófonos, de una vez los silencio. No quisiera pasar por la pena. Me gusta tener los micrófonos que la gente solo active y hable. Pero si cada vez que seguimos en conversatorios hay ruidos, va a haber que quitarle el derecho a que puedan tener micrófono fácil de activar a nivel general. Pero como aquí somos adultos, conscientes, vamos a tener cuidado. Quizás cuando la gente se incluye, se vincula al chat, quizás pone el dedito mal y activa el micrófono. Entonces, hoy vamos a dejar aquí al maestro con el mensaje que su alma y sus voceros tengan bien traernos a cada uno de nosotros. Adelante, maestro. Gracias, Cuénteme cómo va a ser la dinámica de hoy. gracias por la invitación y es un honor estar una vez más en este grupo. Hoy vamos a hablar de la educación, pero le vamos a dar un, una cobertura integral completa, no lo que nos han mostrado de la educación, que siempre lo relacionamos con el sistema educativo del cual vamos a hablar al final. Entonces, yo voy a hacer una breve definición personal de la educación para que iniciemos el tema. Para mí, la educación es la transmisión del conocimiento. Es el proceso o acción de educar personas en una sociedad. Esto quiere decir que todos somos profesores y estudiantes continuamente, porque la educación se basa en procesar informaciones a través de nuestra mente. Y quiero subrayar nuestra mente porque posteriormente, aunque ya hemos hablado, vamos a dar la importancia que juega nuestra mente en el proceso educativo. Para poder entender el tema a plenitud, vamos a hablar del libre albedrío de nuestra galaxia. Nuestra galaxia fue dotada de libre albedrío, lo que es una nueva forma para aprender o para evolucionar, pero también puede ser utilizado para involucionar, que fue justamente lo que sucedió en la superficie del planeta Tierra por la incursión de entidades regresivas que desarrollaron un sistema que hemos llamado la matriz 3D para ellos utilizar el poder creativo mental de nosotros para sostener su matriz 3D y explotarnos como esclavos para ellos vivir como amos o dioses nuestros y al mismo tiempo hagamos las tareas que a ellos les convienen. Entonces, es muy importante entender esto. Nuestra mente, la mente humana, tiene un poder creativo. Eso quiere decir que
la calidad de nuestros pensamientos influye no tan solo en nosotros mismos, sino en todo nuestro entorno. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque si la calidad de nuestros pensamientos es alta, nosotros vamos a ir transformándonos a nosotros mismos y el mundo en un mejor mundo, un mejor ser humano. Pero si la calidad de nuestros pensamientos es baja, entonces nosotros vamos a convertirnos en, digamos que menos buenos seres humanos o peores seres humanos, y también vamos a afectar el mundo. De ahí es que ellos han podido manipularnos, hacernos pensar lo que a ellos les conviene, entre paréntesis, pensamientos de baja gradación, cierro paréntesis, para sostener su Matrix 3D y ellos ser nuestros dioses. Es muy importante que entiendan esto porque esto sucedió a nuestra raza. Hay mucha información relacionada y detallando todos estos eventos en nuestro blog arcangelrafael.me. También hay muchas conferencias que las pueden encontrar en laverdadrevelada.net. Ahí tienen los dos sitios donde tenemos todas nuestras publicaciones, laverdadrevelada.net en español y arcangelrafael.me, que sale como es texto en todos los idiomas. Es muy importante que visiten porque ahí complementan, y aquí lo importante, como podemos ver de la educación, es recibir pensamientos de altas vibraciones. Todo esto, y no lo voy a detallar, se debe a que el universo todo es vibración y la diferencia entre un mundo y otro es simplemente una frecuencia diferente. En nuestra realidad 3D, la frecuencia está 7.83 hercios medidos en la escala de la resonancia Schumann, y la 5D comienza justamente en los 9 hercios medidos en la misma escala. Entonces aquí todo lo que tenemos que hacer es elevar vibraciones. Por eso los sabios antiguos decían que la mente humana era la piedra filosofal, capaz de convertir el plomo en oro, haciendo una referencia material o física de que el plomo, que vibra más bajo que el oro, entonces nuestra mente podía cambiar sus vibraciones. Obviamente que sí es posible, pero en los mundos superiores. Y no es posible hacerlo físicamente ahora porque nos pusieron un sello entre las hélices 2 y 3 del ADN y eso diezmó la capacidad creativa de nuestra mente. Pero sí tenemos la capacidad de seleccionar, elegir la calidad de nuestros pensamientos. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque entonces la educación, como el nuevo concepto que le estoy mostrando, va a servir para mejorar o empeorar el mundo o a uno mismo. Por eso es tan importante que esa información que procesamos en nuestros pensamientos sea la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad está basada en pensamientos de mayor vibraciones, mientras que la mentira, que es la que han utilizado estas entidades regresivas, son de mucho más bajas vibraciones. Entonces, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque la educación tiene que cumplir un objetivo que sea positivo tanto individual como social. Si la educación no cumple ese objetivo, entonces ahí podemos darnos cuenta que estamos siendo manipulados. Y como podemos enfocar el mundo actualmente,
sabemos que es un desastre desde hace milenios, que hay una desigualdad que es auspiciada adrede y que es la que sirve para, como decía o como dice un refrán, que el mar revuelto es ganancia de pescadores. O sea que el que puede revolver el mar, pues va a sacar provecho. Y eso hicieron las entidades regresivas. Entonces, es muy importante entender que la educación se ejecuta en todos, en todas las formas en nuestra vida diaria. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos a dormir, estamos en un proceso educativo donde aprendemos y enseñamos, donde somos profesores y somos estudiantes. Y esto es vital que lo entiendan porque es algo que responde muy bien al principio de causa y efecto. Ya mencionamos el de vibración, que todo vibra y que la diferencia de los mundos es simplemente una tónica vibratoria. Y ahora estamos diciendo que toda causa tiene un efecto y que todo efecto una causa. O sea que podemos ser profesores, pero también alumnos o estudiantes. Y esto lo podemos hacer porque la mente humana, al tener esa capacidad creativa, es sujeta, sujeto y objeto de cambio al mismo tiempo. O sea, la mente humana cuando procesa un pensamiento cambia, pero ese pensamiento da efectos en el medio ambiente y ese medio ambiente responde por causa y efecto y también retroalimenta mi mente y cambia la calidad de mis pensamientos. Es algo como una retroalimentación. Me gustaría saber si hasta aquí todo se ha entendido muy bien. Hola, ¿alguien me puede dar una retroalimentación de que Camino se ha entendido? haciendo muy claro, muchas gracias. Oh, ok. ¿Cómo nos han vendido a nosotros la educación? A nosotros la educación nos la han vendido como un sistema educativo creado y manipulado por las entidades regresivas. Un Entonces sistema está dentro de la matriz, ¿sí? no escuché bien, Está dentro de la matriz de manipulación psicológica. todo dentro de la matriz, correcto. Entonces, este sistema educativo actual, el que nosotros conocemos, es un sistema educativo creado y manipulado por los regresivos y es un sistema que um, mata la creatividad. O sea, no es un sistema que nos desarrolla para ser mejores, sino que nos quiere mantener encarcelados en su matriz 3D y que seamos sus esclavos. Y es un sistema que simple y llanamente nos lleva a ser sumisos, a repetir como loros todo, e inclusive dentro del mismo sistema, si pueden notar, nos torturan. Porque analice que el sistema educativo actual, los niños entran ahora en un preescolar a tempranísima edad y en ese preescolar a los niños lo hacen llegar a, digamos, 8 de la mañana y para eso los padres que ya trabajan y tienen otras responsabilidades, tienen que despertarse temprano, despertar a un niño temprano a la fuerza si no quiere despertarse para conducirlo y ser puntuales a este sistema educativo tan desordenado, por llamarlo así. Entonces el niño, en lugar de ir a desarrollar su creatividad, lo que empiezan es a enseñarlo a contar,
a las cosas que son automáticas, que no requieren de pensar, sino de repeticiones. Y así lo van convirtiendo en un loro, en alguien que repite lo que le han dicho porque entienden que esa es la real enseñanza. Después nos pasamos 6 años en primaria, 6 años en secundaria y después bajo el mismo concepto y después entramos a una universidad que todavía nos refuerza ese sistema de repeticiones. Y vamos a utilizar 2 carreras que son las más manipuladas por las entidades regresivas. La primera es la medicina. El enfoque del médico es un enfoque material puramente y es un enfoque desde afuera. Ellos no ven la salud del ser humano en cada célula y transmitida por el ADN. Ellos tienen aparatos que detectan la enfermedad cuando ya está somatizada. Y ya es porque la enfermedad va lejos. Y ellos no aprenden nada que tenga que ver con curar. Absolutamente nada. Ellos reciben unos visitadores a médicos que son vendedores de unas farmacéuticas que nadie audita y que venden unas medicinas o medicamentos que supuestamente te lo tomas y te curan. Pero la realidad es que el cuerpo humano tiene la capacidad de autocurarse y esos medicamentos lo que hacen es suprimir la sintomatología para que tú te sientas bien en lo que el cuerpo se cura. Por tanto, es muy importante que entiendan que la manipulación sobre la carrera de medicina es monstruosa y que los médicos, penosamente, los médicos no son enseñados a curar en sus facultades para ser médicos, etc. Ellos lo que sí aprenden es a ser cirujanos. El otro es el sistema educativo. El sistema educativo, como es parte del sistema manipulado que nos mata la creatividad y nos convierte en loritos que repetimos, entonces el personal que va a fungir como profesores son también educados para, crear, matar la creatividad y crear los loros para mantener la hegemonía de esa educación capada o truncada. Fíjense que no quitan los exámenes, los evalúan los exámenes a la repetición. Los profesores no piden que los estudiantes hagan análisis, sino simplemente le dan informaciones que tienen que memorizar y que son premiados por repetir mucho mejor si hasta con punto y coma. Esto es muy importante que lo entiendan, que el sistema educativo actual es un sistema malintencionado y creado para matar la creatividad y dentro de esa creatividad la capacidad de investigar, de analizar. Simple y llanamente te enseñan a repetir y te premian como un animalito. Ustedes ven cuando programamos a un perro o a un hermano menor y le damos una comida al final para como apoyar la conducta y así van aprendiendo. Pues así mismo nos educan a nosotros y penosamente no nos damos cuenta.
Todo esto porque la educación tiene que ir pro evolución espiritual. Y ellos lograron suprimir la evolución espiritual en su matriz 3D y nos tienen esclavizados y sometidos a esa matriz 3D, a pesar de que nos intoxican de todas formas, nos llevan a la enfermedad, de la enfermedad pasamos o vivimos el proceso de la vejez, que no son naturales, ninguno de los dos, y terminamos muriendo por intoxicación. Es la única forma de morirnos, es por intoxicación. Pero ellos han adiestrado a sus médicos para que digan que un infarto, hasta que muerte natural. Todo esto es una pura mentira. Morimos porque nos intoxican adrede. Nos enfermamos y envejecemos porque nos intoxican adrede. Y cuando morimos, ellos nos reciclan y nos traen como los teléfonos inteligentes, haciéndonos un reseteado de fábrica para cargarnos el nuevo sistema operativo que nos va a hacer actuar dentro de los nuevos conceptos de la sociedad que ellos manejan en nuestra civilización. Pero realmente esto es una abominación porque ellos impiden nuestra evolución espiritual. Por eso el Padre Creador envía a la Federación Galáctica para que trabajemos en la liberación de la humanidad, porque ya tienen milenios infringiendo el libre albedrío y sometiendo a la humanidad a la esclavitud. Lo correcto es que nuestra educación, como la enfoqué al principio, sea para mejorar tanto al individuo, a la persona, como a la sociedad. Y la base de la sociedad es la familia. Por eso los seres regresivos en la década del 2010 iniciaron una guerra tratando de imponer a la fuerza su ideología de género. Ellos utilizaron todos sus recursos, especialmente los de la media masiva, para imponer o desinformarnos, para llevarnos a creer que la ideología de género es algo que debemos aceptar, porque si no la aceptamos somos discriminatorios. Cuando lo que ellos buscan con esta agenda de ideología de género es destruir la familia y a las personas individualmente. Y todo eso obviamente va a traer efectos negativos en nuestra sociedad, por tanto, en nuestra civilización. Todo esto no es porque ellos quieren nada más hacer daño. No, 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 no. Cuando ellos logran este efecto, ellos logran bajar la calidad de los pensamientos de la humanidad y por tanto seguir dominando a la humanidad que está sometida a su esclavitud. Es importante porque ellos lo único que hacen es cambiar los valores y principios por precios. Por eso se inventaron el dinero y por eso llevaron el dinero a que sea como la meta o el objetivo de éxito para un ser humano. Cuando uno sale del colegio y se deja de ver con sus compañeros y se vuelve a ver, digamos que 15, 20 años después, normalmente lo que te preguntan es que en qué estás para ver tu grado de éxito, entre comillas, y el grado de éxito es basado en los bienes materiales que has podido adquirir. Inclusive no importa cómo los adquiriste. Si lo tienes, eres exitoso. Y obviamente el que se cree exitoso por lo que tiene, entonces experimenta un vacío interno porque cada vez que aumentas tu éxito externo sin el crecimiento interno,
pues se te va haciendo un vacío interno que te hace cada día más infeliz. ¿Por qué? Porque ya a ti no te importan los valores, a ti no te importan los principios. Tú lo que estás es enfocado en un éxito externo fundamentado en el dinero. Y ese éxito no es un éxito perenne, no es un éxito real. Ese es un éxito, si lo podemos llamar así, que te va a dar comodidades y satisfacciones momentáneas, gozos momentáneos, que se van a diluir al poco tiempo porque internamente tú no tienes la contraparte que te soporta ese gozo porque te has desarrollado integralmente a través de una educación correcta. Entonces, como podemos ver, venimos de una, llamémosle mala educación durante prácticamente toda la vida, y esta mala educación nos ha llevado a crear hábitos y formas de vivir que no son correctas, que son, que son hechas adrede para crear el caos en el mundo en el que vivimos actualmente. Y eso quiere decir que para nosotros, cuando nos liberemos, volver a los mundos naturales de quinta dimensión, tenemos que cambiar todos estos hábitos negativos que no podemos llevar con nosotros a las nuevas ciudades en las cuales vamos a vivir como sociedad. Y esto es de suma importancia entenderlo. ¿Por qué? Porque por eso es que se ha trabajado en un proyecto o en una ley o tratado que conocemos como GESARA. Ese proyecto, ley o tratado, es como una alfombra roja, como el camino o la antesala para volver a los mundos naturales. Pero esa alfombra roja, ese proyecto, tiene que servir de reeducación nuestra. Nosotros tenemos que ser reeducados. Y para reeducarnos, siempre va a iniciar con la verdad. Por eso hemos revelado la verdad. Porque la verdad, al momento que llega a la mente de un ser humano, cambia el punto de vista, por tanto cambia la jerarquía de valores y ya empieza ese ser humano a procesar pensamientos de mejor vibración, de mejor tónica vibratoria, y su mente comienza a elevar el nivel de conciencia, y esa elevación del nivel de conciencia es la que va a romper la frontera de los 7 puntos, perdón, 83 Hz, serían como los barrotes de la cárcel de la matriz 3D. Entonces, la verdad la que nos va a llevar a ser libre, como bien conocemos el refrán. Solo la verdad os hará libre. Eso es importante. Y esto ha llevado a la guerra vibracional o espiritual que vinimos a librar contra las entidades regresivas, los 144,000 guerreros de la luz de la tropa estelar. Entonces, ¿qué es lo que pasó con la tropa estelar? Que la tropa estelar baja como humanos normales, bajo el velo del olvido, y empiezan a vivir una vida y son atacados todo el tiempo por las entidades regresivas, desde tanto mental, emocional, física y vitalmente, y manteníamos la luz, o sea, no nos corrompíamos, no vendíamos nuestra dignidad ni nada por el estilo, sino que seguíamos siendo seres de luz. Pero al revelar la verdad por orden del Padre, en 2014, la verdad empieza a atraer a esa tropa estelar, y esa tropa estelar empieza a subir su nivel de conciencia
y se zafan de la matriz 3D y se alojan en la trinchera que se creó también artificialmente, que la denominamos la red de conciencia crística. Y desde esa red de conciencia crística, nuestra misión es difundir la verdad para que otros que están en la Matrix la reciban y puedan realizar el mismo proceso que hemos realizado nosotros. En la medida que comienzan a zafarse de la esclavitud de la Matrix 3D y se anclan en la red de conciencia crística, pues la Matrix 3D se va debilitando y cada vez ese proceso aumenta geométricamente, por no decir exponencialmente, y llega un momento que la Matrix muere. Por eso el trabajo de difundir la verdad es tan importante porque tiene dos efectos fundamentales. Uno es que la alianza terrestre puede hacer mejor su trabajo porque los seres regresivos comienzan a cometer errores porque ya la vibración va subiendo y los va afectando. Y la otra es que la Federación Galáctica puede empezar a ayudarnos más porque al subir la vibración del nivel de conciencia de la humanidad, ellos pueden incidir más directamente en este proceso. Entonces, todo este proceso de transición de una educación dentro del Tratado Gesara, que va a ser una educación totalmente opuesta a la que conocemos. Todo el mundo va a poder estudiar, aparte de lo que aprende de los demás, de lo que van a proyectar por la media. Estoy hablando ahora en función de la educación como la conocemos. Entonces, cada cual va a poder estudiar desde sus dispositivos los temas que le apasionan bajo enseñanzas que desarrollan la creatividad y que promueven la evolución espiritual. Y yo creo que con esto cerramos el tema para pasar a contestar las preguntas de los de la audiencia. Wow, tremenda reflexión, yo diría más que una exposición. Yo creo que ha sido como una inyección, pero de conciencia, de aperturar, de quitarnos la gringola de los lados y no mirar al frente, sino sentir que estas palabras, y es verdad, la verdad nos hará libre de aquellos que nos han impuesto esas cadenas emocionales, mentales, esas creencias. Me encantaría, maestro, aquí tenemos a María Victoria Gómez. Ella tiene un audiolibro, por ahorita audiolibro que se llama La asignatura pendiente. Y ella habla mucho, por ejemplo, de las creencias, del desarrollo de nuestro ser a través del amor y del perdón. María Victoria, ¿qué de lo que has escuchado, qué te resuena? ¿Qué, qué apertura tiene tu corazón en cuanto a lo que ha dicho aquí el maestro Rafael Cruz? Yo le digo maestro porque cuando todos somos grandes aprendices y eternos aprendices, perdón, y grandes maestros. Y para mí, las enseñanzas que he tenido a través de lo que he podido leer de este libro y escucharlo, que para mí ha sido un privilegio. ¿Qué, qué sientes, María Victoria? ¿Qué te resuena en lo que tú manejas? Consuelito, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y maestro, muchas gracias por su serenidad, por su manera tan transparente y tan linda de transmitir esta información que obviamente va a desestabilizar todo este sistema educativo. Eh, la asignatura pendiente surge en mí como un camino de entendimiento personal en términos más
de lo emocional, lo espiritual, lo dogmático, las relaciones, el encuentro con el otro, la relación de pareja, la vida en familia, el cómo comportarme y bueno, yo lo llamo como ese libreto que en mi caso, pues, y siento que a muchas de las seres en la humanidad nos fue impuesto en el buen, en la buena intención de nuestros padres, de que cumpliendo ese libreto paso a paso, pues íbamos a ser felices, ¿sí? Y era un libreto completamente limitante, castrante, te alienaba completamente, estabas en función de sumisión únicamente del otro, llámese pareja, llámese jefe, llámese hermano, llámese tío, adulto, el niño era un instrumento sometido. Yo adicional, voy a ponerlo aquí, Consuelo no conoce esa parte de mi historia y no la he puesto nunca fuera. eh, cuando nosotros nos pasamos de una casa vivíamos como en el centro de un pueblo y nos pasamos a un barrio. Y en ese barrio no había capilla, entonces mi mamá cedió una tierra al lado y hicieron una ramada y construyeron una capilla, por lo tanto la ventana de mi habitación cuando tenía 1 año abría a una capilla. Y el sacerdote tuvo su primera casa cural y vivió en mi casa 5 años. Ya usted se puede imaginar el tema dogmático que me fue impuesto y que he logrado trascender, eh, donde había sometimiento absoluto, sometimiento absoluto. Entonces, de niña yo recuerdo que a los 5 años a mí me gustaba bailar, yo iba a ser bailarina, o sea, yo desde que tengo recuerdos de los 3 años, yo quería bailar. Y cuando empecé en el kinder teníamos danza, teníamos teatro, teníamos coro y desde ahí arrancamos a tener una tuna. O sea, en el colegio estaban lo que yo llamo las expresiones del espíritu. Nosotros podíamos hacer cerámica, pintar, tejer de todo y a mí me tocó que eso se fuera perdiendo, se fuera quitando, aún en mi momento de educación y nos quitaron todas las expresiones del espíritu y nos quitaron todas las cátedras que nos permitieran el pensamiento creativo, nos permitieran ser disruptivos, pensamiento crítico. Entonces yo pienso que la educación, de alguna manera, a nosotras no, porque fuimos unas mujeres rebeldes y crecimos como 5 hermanas que nos rebelamos contra todas las estructuras, pero posteriormente se empezó a ver una educación donde no se permitía ni el pensamiento crítico ni la libertad del espíritu para crear y hacer y el talento, que para mí es esa energía poderosa del espíritu, se fue castrando y eliminando. Entonces, me encanta porque la educación se tiene que transformar profundamente, como usted lo ha expuesto. Y desde la asignatura pendiente, pues tampoco nos enseñaron. O sea, a mí no me enseñaron a perdonar, me enseñaron a confesarme. Y me tenía que confesar cada semana porque hice la primera comunión de 5 años, porque los obligué a que me dieran comunión porque ya me sabía todo, la misa entera y yo quería Claro, comulgar, porque yo quería tener claro. a Dios en mi corazón. Entonces, ¿cómo nos van limitando? Entonces yo inventaba pecados, yo hacía daños en mi casa para confesarme ese viernes de que quebré un vaso. Y así fuimos creciendo, limitados, impuros. Cuídese, usted tiene los ojos muy lindos, tápese, no se deje ver, le están saliendo muchas curvas, los hombres son muy malos, no se siente en una silla donde se sentó un hombre. O sea, la educación todo el tiempo fue para alienarnos, castrarnos, limitarnos e impedirnos nuestra total creatividad. Yo tuve la Her- fortuna de tener un papá loco, creativo y nos desbordó. Entonces, necesitamos esa transformación urgente y me conmueve enormemente que por fin se esté hablando ya en todos los escenarios de que tenemos que darle realmente una educación para la libertad a los niños. Gracias. Gracias a ti, María Victoria, con este testimonio de María Victoria. Vamos a abrir a ver esa serie de preguntas que tengan dudas, que sienten, que quieren ampliar, que no entendieron o qué incógnitas tienen con respecto a esta educación y qué podremos hacer para cambiarla. Vamos a ver quién quiere preguntar. El maestro le gusta que le hagan preguntas para él ampliar por si acaso alguien no ha entendido o no hemos abierto, digamos, la mente a estas nuevas enseñanzas.
¿quién quiere participar? ¿O todo Buenas quedó? tardes. Adelante, Maika. Hola, pues mire, quería aprovechar para agradecer que bien se ha explicado, Victoria, me ha encantado el testimonio y he cogido la conferencia un poquito tarde, pero vuelvo a insistir en que a mí me cuesta, después de leer el libro muchas veces y todo, explicar lo de las 3 olas de ascensión. ¿Qué me puede decir para aclararlo? Porque parece que los 144.000 son con los niños, ¿no? Dijo en la otra ocasión. Luego, pero no sabemos, es que esto de las secuencias del tiempo es una cosa muy loca, no sé cómo tomarlo, porque hay tantos acontecimientos, ¿no? En los eventos como está publicado en el vídeo resumen último, que me gustaría saber esto de la ola de ascensión, que se alcanza una tónica vibratoria, digamos, y ya puedes manifestar en la realidad qué virtudes, qué recursos tiene uno para desplegar esos dones y talentos del ADN. Me gustaría que hablara del ADN, es magnífico, y lo que le calibra o le mantiene un desarrollo o un despliegue natural. Gracias. Ok. Por adelantado. Primero, todo las respuestas a lo que le interesa saber están en el blog arcangelrafael.me, pero le voy a hacer un resumen. Nuestra civilización fue sometida a la esclavitud por un sello puesto entre las hélices 2 y 3 del ADN. Y se sumaron otros ardides que llevan a la matriz 3D. Los 144.000 bajamos a liberar a la humanidad para librar una especie de guerra vibracional o espiritual para elevar el nivel de conciencia de la humanidad. Dentro de ese proceso de elevación, cuando rompa la humanidad la cárcel de la matriz 3D, la humanidad queda como expuesta. Entonces se hizo una trinchera en la red de conciencia crística para que puedan anclarse ahí y evitar el caos. Entonces los 144.000 estamos para estudiar la verdad, difundir la verdad, y la tercera tarea es orientar a aquellos que van a quedar desamparados cuando vean morir su mundo matriz 3D en un pestañear. Esto es muy importante. Entonces las olas de ascensión se van a dar después que hagamos el cambio del cuerpo del elemento, el Homo sapiens, del elemento carbono al Homo galácticos, a elemento silicio, que es el cuerpo de luz en ese momento. Pero para poder sobrevivir a ese proceso, nosotros tenemos que tener nuestro nivel de conciencia ya anclado en los 9 hercios, acorde a las mediciones de la resonancia Schumann. Entonces ahí vienen las olas que va a llevar de la superficie de la Tierra a la civilización de Agartha, que está debajo de la superficie y donde están hechas las ciudades donde vamos a vivir. Yo creo que con ese resumen debo haber contestado sus inquietudes. Maestro, No, yo claro, tengo Dini. entendido, perdón, yo tengo entendido que no es un lugar, sino un estado de conciencia, o estoy errada. Es que es complicado crear la diferencia, pero voy a intentar. Es un estado de conciencia, pero está en un lugar. Porque el estado de conciencia es para poder encontrar el lugar. A ver si me explico. Cuando yo cojo agua y la congelo, yo tengo agua que conocemos como hielo. Cuando el agua está normalmente en estado natural, está como líquido. Y cuando yo la caliento, el agua se convierte en vapor de agua. Entonces pudiéramos decir que el agua sólida, el agua líquida y el vapor de agua son 3
niveles diferentes de conciencia, 3 estados de conciencia, pero también son 3 lugares. Entonces, para yo poder existir, encontrar el mundo del vapor de agua, yo tengo que elevar mi nivel de conciencia a convertirme en vapor de agua, porque si no, nunca lo voy a encontrar, porque tú solamente percibes por resonancia lo que resuena a tu nivel de conciencia. Si tu nivel de conciencia es hielo, tú nada más ves el hielo. Si tu nivel de conciencia es agua líquida, tú nada más ves el agua líquida. Pero si tu nivel de conciencia es vapor de agua, entonces tú vas a percibir. Y lo podemos inclusive comparar como ejemplo. El hielo sería la matriz 3D, el agua líquida sería la cuarta dimensión y el vapor de agua sería la quinta dimensión. Entonces son 3 estados de conciencia, pero pudiéramos llamarle que son 3 lugares también, porque vamos a estar con un cuerpo, obviamente, resonante a ese nivel de conciencia para poder existir en ese lugar. Pudiéramos ponerlas entre comillas. Espero haber contestado. Buenas Perfecto. tardes, Adelante, Lucía. muy buenas tardes a todos. Arcángel Rafael, muchas gracias por su trabajo. Es una labor maravillosa. Yo lo que quiero preguntar es, ¿qué significa la palabra arcángel en la parte divina? Muchas gracias. Bueno, yo el significado no lo tengo. Yo te puedo dar que la jerarquía divina se compone del Padre Creador y después del Padre Creador van los arcángeles, pero los arcángeles, dentro de sus diferentes niveles de conciencia, entonces debajo del Padre Creador está la Madre Divina, que es la Arcangelina Regina, que ustedes conocen como la Virgen María, y que es mi llama gemela. Después de ella, vamos 3 arcángeles, que son Miguel, Gabriel y yo. Y después van otros arcángeles, después van los Elohines o Elohimes, no sé cómo decirlo en español, y después van los ángeles, o sea, el corriente. Después de la quinta dimensión, hay infinitas dimensiones hacia arriba y cada dimensión representa un nivel de conciencia que has ganado por tu evolución espiritual, por lo que has conseguido en tu evolución espiritual. Espero haberte contestado. Muchísimas gracias. Feliz tarde. Igualmente. Buenas tardes. Buenas. Muchas gracias por permitirme este momento. Un saludo especial para el Arcángel San Rafael, la señora Consuelo y todos los presentes. Mi pregunta está con respecto a lo que expresaba el maestro sobre la educación y he estado en varias conferencias de acuerdo a toda la metodología y los grupos que he estado ingresando. Hablan de reaprender, no, primero tenemos de desaprender y luego reaprender o reeducarnos. Quería hacerle la pregunta con respecto a la nueva educación para los niños. ¿Esa educación también viene para los adultos? ¿Y qué tipo de educación debemos de iniciar para educarnos nosotros? Perfecto. El problema es que a nosotros nos han confinado nuestro nivel de conciencia a través de mentiras. Entonces, es tanto un mundo de mentiras que obviamente el colectivo humano lo ha creado como una realidad por el poder creativo de su mente. Cuando llega la verdad, en la medida que yo tenga más mentiras creídas como verdades en mi mente, la verdad va a sonar
no sé cómo llamarlo, porque llamarlo mentira, sí, bueno, mentira. Y esto hace que tú rehúses a aceptarla. Por eso, el primer proceso es el beneficio de la duda. ¿Por qué? Porque el beneficio de la duda te permite analizar si esa verdad es real o no. Y la única forma de saberlo es sencillo. Las mentiras siempre dejan cabos sueltos, mientras que la verdad siempre encaja. La verdad no deja cabos sueltos. Y ese es un proceso que tenemos que llevar los adultos y es un proceso de una manera u otra educacional al cual tenemos que ser sometidos. Por eso es la importancia de difundirla y que llegue a todo el mundo, al último rincón del planeta, como decimos. Los niños obviamente son más maleables y es más fácil ya a esa nuevamente, a una mente limpia, pues empezar a decirles la verdad. El niño capta más fácil la verdad porque su mente está limpia, mientras que el adulto ya está manipulado y entonces tiene que sacar la mentira para que entre la verdad. Yo digo siempre que para que la verdad pueda entrar, la mentira primero tiene que salir. Y también sí es conveniente uno irle enseñando estas cosas, revelándole estas cosas a los niños menores de 5 en adelante, sobre estos nuevos acontecimientos que estamos viviendo, porque yo desde que me dieron esta información me he enfocado tanto, que he ido investigando, he ido mirando, lo he estado siguiendo en las redes sociales y otros grupos y otras cosas que he estado haciendo para conformar lo de Gesara y Nesara. Eh, ¿Qué tipo de educación vamos a recibir en esta transición? Bueno, primero los niños solamente hablarles si preguntan. Al niño hay que dejarlo vivir su vida y seguir su proceso. Pero si ellos hacen preguntas que tienen que ver con relación a estos temas, pues buscar la forma sencilla de explicar. El proceso que vamos a vivir en Nesara Gesara va a ser un proceso donde la humanidad se confina en su casa, tipo pandemia, pero solamente por unas 2 semanas, y se le va a mostrar en video todo lo que ha sucedido tras bastidores en nuestra civilización le va a dar un choque, porque lo que van a ver ahí es inconcebible para la mente humana. Entonces, después de ese proceso, se comienza el equilibrio del mundo en justicia y prosperidad para que se vayan eliminando las diferencias sociales, económicas y todas esas acciones que nos llevaron a un mundo totalmente caótico. Después que se llegue ahí, entonces se van a pasar por las medbeds o con ese proceso, porque no puedo definir, porque como somos tantos seres humanos que vamos a pasar por las medbeds, entonces mucha gente va a pasar por las medbeds, las camas médicas, y ahí, a partir del ADN original y sagrado, se le va a transmitir salud y juventud a todas nuestras células y vamos a ser seres humanos totalmente renovados con salud y juventud eterna. Cuando todo esto se dé, entonces vamos a estar preparados para las 3 olas de ascensión. Gracias, maestro. Gracias a ustedes. ¿Alguien más por aquí, por favor? ¿Preguntas? Buenas tardes. Yo quisiera saber con respecto a la educación, más que todo en los niños, ¿cuál sería la edad, digamos, la edad para el inicio de su educación? Porque sí, todos fuimos como sometidos desde muy pequeños, incluso desde el año. Se perdió.
el audio. Incluso desde el año fuimos como sometidos, entonces sería como preguntar desde qué edad sería como en los indicios de guianza de educación para un niño. Mira, el proceso ya es 100% seguro que vamos a Gesara. Aquí lo que hace falta es la fecha exacta, porque es una guerra, y como es vibracional, va a depender como si fuera el juego este donde hay la soga por dos grupos, hay a ladera de los dos lados, y entonces eso no permite determinar la fecha. Lo único que garantiza determinar una fecha es estudiar y difundir la verdad. Por eso yo creo que nosotros tenemos que concentrarnos en esto, porque en la medida que se detona el inicio del cambio planetario con todos estos beneficios que trae la ley Gesara, entonces ya el mundo cambia y ya los niños no tenemos que tener ninguna preocupación por ello. Yo creo que lo ideal es concentrarnos en estudiar, transmitir, difundir, compartir la verdad en todos los medios de las redes sociales y en todo nuestro entorno físico. No tienen que convencer a nadie, es simplemente llevarla. Cada cual tiene el libre albedrío de aceptarla, estudiarla o decir que es una teoría conspirativa o que estamos locos o que es basura. Ese es su derecho. Y a cada cual la ley le dará su salario. Esto yo creo que los niños hoy en día tienen, sobre todo, yo diría que a partir de los que tienen ahorita 15 años, tienen un pensamiento como muy crítico y hay cosas que como que ya ellos tienen, digamos, mayor apertura, ¿o me equivoco? Es correcto, totalmente correcto. Yo no sé a los 15, pero por lo menos en los primeros años de edad, podríamos decir hasta los 10, yo diría que sí, que tienen un enfoque muy diferente al nuestro. Muchas gracias. Bueno, y yo quiero hacer otra pregunta porque pues hay personas, yo sé que están como más avanzadas en el conocimiento y pues en mi caso yo estoy estudiando, apenas estoy como introduciéndome en la verdad revelada, pero ¿cómo sería el proceso de como de ascender o el cambio, por ejemplo, que va a ocurrir con la madre Gaia? ¿Cierto? Por ejemplo, el cuerpo muere o mentalmente uno asciende y sucede como toda esa transformación. ¿Cómo sería como todo ese proceso? Ok, el primer punto es aquí nadie va adelante ni detrás, porque el objetivo es 9 Hz en la resonancia Schumann. Ahora bien, cada vez que uno de nosotros aumenta el nivel de conciencia, ayuda a aumentar el nivel de conciencia de los demás, por una teoría que se conoce como la teoría de los campos morfogenéticos o del centésimo mono. Cada especie tiene una red de conciencia y la humana tiene su red de conciencia y en la medida que yo crezco, ayudo a crecer a los demás. Eso es muy importante que lo entiendan. ¿Por qué? Porque eso va a generar como una bola de nieve de crecimiento, que cada vez va a ser más grande y va a ir más rápido. Eso le llamamos en matemática una progresión aritmética, que después pasa a geométrica y después exponencial. Esto quiere decir que va a ir sumamente. Entonces, en la medida que rompes el sello, que es cuando tu nivel de conciencia empieza a asimilar la verdad, llega un momento que haces un salto cuántico y todos vamos a llegar a la misma meta. Así que no importa quién está delante, más evolucionado o mayor nivel de conciencia que otro en esta realidad 3D. Lo importante es que estudias la verdad, lo importante es que difundes la verdad, que te dedicas a eso. ¿Por qué? Porque quieres poner tu granito de arena en que esto cambie a un mundo mejor. Yo creo que esa es la base más importante, que es entender
que vamos en el camino correcto y que lo que necesitamos es concentrarnos en lo más importante, que es estudiar y difundir la verdad para que llegue a todos lados y para que todo el mundo la conozca, y así detonamos el cambio planetario en muy poco tiempo. Hola, me surgió una pregunta. Disculpe, Alexandra. ¿A quién? Perdón, Adriana. ¿Adriana era la que iba a hablar? Ah, sí, es que Adelante, me es que surgió cerré una ahorita un pregunta con micrófono y respecto a creí que lo había que... cerrado el tuyo. Bien. Al maestro que acababa, bueno, la información que estaba dando, es que me surge a mí una inquietud. Yo soy prácticamente muy ignorante en el tema, pero en cuanto él mencionaba que cuando llegue lo de la ley pues Nesara y Sara, pues que eso pues va a traer pues bienestar, sí, a la humanidad, bienestar, salud, bueno, en condiciones extraordinarias, pero asimismo va a haber la ascensión. Entonces, y yo pregunto, ¿por qué cuando precisamente viene el bienestar y viene la salud, pues ya vamos a ser ascendidos, que es prácticamente donde pues la mejor condición que puede estar el ser humano? ¿Y por qué tan corto ese proceso de que las personas entren en ese proceso de bienestar y salud cuando ya prácticamente van a ser ascendidos? O sea, no le veo el por qué todo eso a, a muy corto tiempo de ya la ascensión. O sea, como quien dice, ya como que llega tarde el bienestar y la salud a la humanidad porque ya vamos a ser ascendidos. Porque así. Bueno, eso en cuanto a eso. Yo estuve mirando algo acerca del blog del maestro, sé que él ahí menciona cosas pues de una manera muy resumida, pues no está detallado. Y yo me pregunto también que cómo esos seres eh, crearon la especie humana, que es, a mí, para mi concepto me parece que es un ser muy, en sus limitaciones es perfecto. Cómo ellos, siendo lo que son, crearon algo tan bonito, tan perfecto. ¿Y, ¿y qué? No entendí su segunda pregunta. Le voy a contestar la primera para que me la reformule después, por favor. Yo creo que usted está enfocando ese bienestar desde un punto de vista contrario al que debe enfocarlo. Y me explico. La transición iba a durar 11 años, desde el 11 de septiembre de 2001 al 21 de diciembre de 2012. Pero como ellos lograron abortar la ley Nesara en ese entonces, ese día se promulgaba, entonces empezó la etapa final de la guerra, que yo la he denominado la Tercera Guerra Mundial, y que es en todos los campos y que nunca va a ser nuclear. Entonces, eso ha traído batallas donde se va extendiendo el tiempo y se va acortando el momento de transición. Pero el momento de transición no es para nosotros disfrutarlo como un objetivo. El momento de transición es para reeducarnos. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es el proceso inverso que vivimos hace milenios, que nos obligaron o nos llevaron las entidades regresivas. Entonces es muy importante entender que no vamos a morir. No vamos a morir en la ascensión, no vamos a morir. La muerte como la conocemos nada más existe dentro de la matriz 3D. Ahora bien, es la primera vez en la historia del universo que un colectivo humano asciende de manera grupal. La ascensión en los mundos naturales es de manera individual, pero en este caso viene esta etapa
de reeducación y va a haber una ascensión colectiva en vida. Cuando lleguen los 3 días de oscuridad, nosotros probablemente nos vamos a acostar en una cama y vamos a tener la transición de gusano a mariposa. O sea, va a cambiar nuestro cuerpo de un cuerpo sostenido en carbono a un cuerpo sostenido en silicio una octava mayor. Pasamos de Homo sapiens a Homo galáctico. Pero después de ahí vamos a seguir viviendo en felicidad total. O sea que vamos a tener tiempo infinito con salud y juventud eterna para vivir en justicia y prosperidad y dedicarnos a nuestra evolución espiritual, como sucede, para resumirlo, en el reino de Dios. Bueno, ¿qué otra personita tiene otra preguntita? Sí, buenas tardes. Adelante, Carlos. ¿Sí me escucha? Sí, se le Ajá, escucha. ajá. Maestro, una pregunta. Este, la, la divulgación, son dos preguntas. ¿La divulgación va a ser este año? Y la segunda es, si hubo una resurrección al tercer día de Jesús. La primera pregunta, la divulgación o el cambio planetario va a suceder cuando el nivel de conciencia colectivo de la humanidad en su pico menor esté por encima de los 7.83 Hz medido en la resonancia de Schumann. Por eso mandamos a estudiar y difundir la verdad para acelerar ese proceso y determinar la fecha. Aunque estamos muy avanzados, si los regresivos sacan una carta debajo de la manga, es posible que haya más retraso. Es poco probable, pero sí es posible. Segundo, Jesús no murió. Jesús fue crucificado en un árbol, en un camino, para que todo el mundo viera lo que le sucedía a quienes se oponían al status quo que era el Imperio Romano. Él le llevaron a María Magdalena, que es su llama gemela, y para hacerlo sufrir a él, le clavaron un puñal en el corazón a María Magdalena. Y él lo pudo ver crucificado en el árbol, él pudo ver cómo asesinaban a María Magdalena. Cuando ya él lo vio, cogieron una lanza y le clavaron una lanza a él en el corazón para asesinarlo a él. Pero la Federación Galáctica automáticamente entró en acción, los llevó a un coma inducido a ambos, les reparó el corazón y ellos, ninguno de los dos, murieron. Wow, Ok, gracias, excelente. Ok. wow. ¿Alguien más, por favor? ¿O ya estamos claros? Unas 2 personitas más. Bueno, maestro, creo que está claro con las respuestas y la participación. No Ay, sé. perdóneme, señoras. ¿Podría, Dígame. podría hablar un poco más? ¿Me ¿Quién escucha? está? No, no Maika. se le escucha. Maika, cuénteme. Ay, gracias. Pues que lo del ADN, que con el sistema cuántico me han dicho que percibe las intenciones y que cuánta sensibilidad tiene y que si se puede averiguar el camino y recorrido del alma, porque hay una tecnología artificial que dice que la captura de los ojos como espejo del alma pueden capturar el alma, copiarla, enrevesarla y llevársela o impedirla. Es como un rapto del alma a través del iris de los ojos. ¿Es eso cierto, maestro Rafael? Ok, voy a explicar. Esta guerra vibracional se basa
en la verdad y la mentira. La verdad la representamos los seres de luz y la mentira la representan los seres regresivos. Ahora bien, los seres regresivos tienen milenios manipulando a la humanidad a través de la mentira y tienen un doctorado manipulando a la humanidad y engañándolo. Y ellos saben que es una guerra y ellos proceden a desinformar, a mentir para justamente retrasar el cambio planetario. Entonces, a mí no me gusta mucho decirlo, pero si el Padre Creador me envía a mí porque soy el responsable, porque el Arcángel Rafael es el regente de la verdad, me envía a mí y yo tengo que bajar del cielo, por llamarlo así, a vivir hasta ahora 70 años casi, en una vida donde los regresivos me atacan 24 horas todos los días e intentan asesinarme todos los días. Entonces tienen que entender que mi papel de transmitir la verdad fidedigna sin que haya sido contaminada por nadie es vital. Y los regresivos lo entienden y lo saben. Por eso nuestros grupos tienen censuras brutales de todas las plataformas, tanto de Microsoft como de Meta, como de Google, entre otras. Y ellos me hacen la vida imposible a nivel virtual. Pero obviamente, como yo soy ingeniero de sistema, pues le encuentro siempre la escapatoria y ellos, yo siempre digo dentro de mí, me odian porque quieren salir de mí. ¿Qué quiero decir con esto? Hay muchos que dicen ser de la luz y de muy buenas intenciones informan la verdad, pero no tienen la capacidad de determinar cuando le insertan una mentira a ese grupo de verdades. Y yo digo que una verdad a medias es una mentira verdadera. Lamentablemente y penosamente para esos grupos que la mayoría andan en busca de views, de suscriptores, de reacciones e inclusive de generar dinero a través de los anuncios que se pasan en esas plataformas. Ellos son muy fácilmente desinformados y aquellos que andan buscando como ratones de ferretería la verdad donde quiera que aparece uno que dice tenerla, va a quedar atrapado por la Matrix 3D. Ahora, ¿qué va a suceder? No hay forma de que te copien el alma porque te cojan el iris de los ojos. Eso es falacia total. Y van a ascender, no es que el sistema cuántico, que las MED ve intenciones. No, lo que ve son vibraciones. Es un problema. Si tú tienes una radio, como la conocemos, recordemos que tenía dos frecuencias, la AM y la FM. Y dentro de esa frecuencia hay otro rango de frecuencias que percibe diferentes emisoras, tanto en FM como en AM. Entonces, no es que la radio siente o detecta el sentimiento de cómo le gusta la música al que le escucha. No, no, no. Lo que sucede es que la radio se sintoniza en la misma escala vibratoria o frecuencia vibratoria o tónica vibratoria de esa emisora y oye ese programa específico. Eso es muy interesante. Aquí no se trata de, a ver cómo le digo, discriminar o filtrar algo. No, esto se trata de resonancia. Si usted compra un radio
y pone una emisora específica AM, su mundo va a ser la programación de esa emisora. Pero si usted la cambia a FM, a otra emisora, su nuevo mundo va a ser la transmisión de esa nueva emisora. Y no es un problema de discriminación, sino de resonancia vibratoria. Tú captas lo que tu nivel de conciencia percibe por resonancia. Quedó claro. Pues Es no, importante. perdónenme, pero no me ha quedado claro porque la forma de la soberanía, lo que significa la soberanía energética, el proteger nuestras propias energías, se pueden revocar contratos con la Matrix, con lo del fraude del DNI, que han salido grupos declarando el fraude del DNI o el contrato asociado que nos da por muerto en la Matrix. Escúchame que le interrumpa, pero deje de buscar información fuera de lo que nosotros publicamos. Mientras usted esté buscando informaciones fuera de la que nosotros publicamos, usted va a tener un alto riesgo de creer muchas mentiras y eso le va a bajar su nivel de conciencia y va a impedir que usted ascienda. Se lo voy a decir así, claro y pelado, como dicen en Dominicana. Bueno, como usted vea, pero para poder tener un pie en la matriz 3D y poder llevar los asuntos y saber que no tienen validez lo que está basado en mentiras, como lo de la ley del almirantazgo, el fraude del DNI, donde nos dan al inscribirnos en la certificado de nacimiento como un muerto, porque como ellos como si nos hubieran rescatado en el mar, dicen, pues yo para mí todo el sistema jurídico, político, económico, religioso, todo está basado en mentiras. O con esas Está mentiras. todo, Maika, está todo basado en mentiras. El mundo, la matriz 3D es una mentira. Ya, pero que le tiene uno que decir, no, yo soy soberano y yo no me someto como un hombre muerto a un sistema judío. Perdóneme, ¿quién le dice a usted que la voluntad o lo que usted crea de que yo no soy soberano, o usted no cree que es libre y no está libre? Usted no creía que el mundo era real y no es real. Analice que todo lo que usted está diciendo son entretenimiento para que usted no haga el cambio o la salida o la emancipación de la matriz 3D. Y mientras usted se deje enredar por todo ese tipo de informaciones irrelevantes, usted va a cumplir, como decimos en el refrán, se está enredando en la pata del caballo. Sí, pero como hay una inteligencia, como la tecnología es neutra y si se usa para bien, bien. Pero estaba hablando de que el sistema cuántico, el QFS, ya tiene identificación del ADN de cada uno de nosotros y tiene las cuentas abiertas, que no tenemos que dar Eso es dinero, no tenemos mentira. que Eso es preocuparnos de quiénes mentira. somos. Eso es mentira. El ADN es un código de programación sagrada y nosotros lo tenemos dentro del cuerpo. Lo que pasa que con las intoxicaciones que nos inducen infinitesimalmente todo el tiempo, va enfermándonos y va afectando las células. ¿Cómo funcionan las camas médicas? Las camas médicas cogen ese ADN original y trabajan sobre el vehículo vital, o sea, la cuarta dimensión. Y a partir de ahí rehace todas las células de la tercera dimensión, las rehace nuevas. Cuando tú coges el código y creas en un proceso sumamente rápido todas las células nuevas, entonces tú eres un hombre nuevo. Tú no vas a tener toxinas. Yo creo que es más de lo que interpretamos, es llevarnos al sentir. Toda la respuesta es en nosotros y en nuestro corazón. Señora María Eugenia, ¿puede cerrar la cámara, por favor?
Entonces, maestro, son las 5:24. No sé si hay alguien para cerrar, pero ya vamos cerrando porque también tenemos está muy interesante y yo creo que más que pensarlo en 3D, es de la mente al corazón. ¿Qué sientes con cada palabra, con cada aprendizaje? No es encontrar respuesta. Bueno, hablo desde mí. ¿Qué me resuena y algo que no me resuena? Sentirlo, el por qué no me resuena. Yo creo que nuestro pensamiento crítico es muy importante en este momento. Cuando digo crítico es Analítico. digerirlo y más que entenderlo es llevarlo a la comprensión. Entonces, maestro, ¿cómo terminaríamos? ¿Qué mensaje nos deja en este momento? Sí, mi mensaje es muy sencillo. Si queremos un mundo infinitamente maravilloso, como hemos escogido en nuestro lema, nosotros tenemos que estudiar y difundir la verdad. Voy a poner un paréntesis, que no lo tenía, pero lo voy a poner por la intervención de Maika. Lamentablemente, la verdad fidedigna solamente está garantizada a través de nosotros. Cierro el paréntesis. El ser humano tiene que dedicar todo su esfuerzo y tiempo en estudiar y difundir la verdad si quiere ver el mundo infinitamente maravilloso materializarse. Esto es lo más importante. Por eso, en nuestros sitios web, laverdadrevelada.net, está la verdad y todo lo que son videos en español. Y en el blog arcangelrafael.me está todo en texto en todos los idiomas. El libro La Verdad Revelada está en 9 idiomas y hoy se va a incorporar el 10º, que es en alemán, para que ustedes también puedan repartirlo y llevarlo a quienes ustedes quieran. Yo quiero que ustedes entiendan que para poder salir de esta pesadilla de mundo, necesitamos estudiar y difundir la verdad. Yo los invito a todos a nuestro grupo de Telegram y de Signal, donde hay ya una gran cantidad de personas que nos unimos a compartir la verdad. Muchas gracias por escucharme y espero haberle dado un punto de vista diferente que ilumine su nivel de conciencia. Gracias, maestro Rafael. De verdad, gratitud infinita es lo que queremos dejarle en este momento. Y bueno, la invitación es que abramos un poquito más la mente y más que la razón, llevarlo a la comprensión del corazón. Bueno, que tengan un resto de tarde y nos vemos la próxima semana a partir del martes hasta el jueves. ¿Usted nos acompañaría el otro jueves, Sí, maestro Gracias. Rafael? sí, y te sugiero el tema. Vamos a ¿Cuál? llamarle a la charla de la mente al corazón. Perfecto. Gracias. Entonces lo Ok, esperamos el próximo gracias a jueves. usted. Bye, Gracias bye. a todos los que se conectaron. Gracias, María Victoria, por tu compañía. Y bueno, gracias a todos. Que tengan un resto de día y un bonito viernes. Y nos vemos de martes a jueves la próxima semana. Esta Que charla Dios queda les grabada. bendiga a todos. Buena tarde. Gracias. Esta Gracias. charla Gracias a queda todos. grabada. Gracias, Confe. Esta Bueno, charla María queda Victoria. grabada. Sí, quedó grabada, por supuesto. Sí, señora. Bueno, le Bueno, agradezco. un abrazo a todos. Bueno, pues bien. Bueno. Gracias a todos. Qué bonito Dios le encuentro. bendiga. Visiten laverdadrevelada.net.